Bienvenidos a la sesión del curso de Ética y Valores de la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión trataremos el problema de los valores en la Edad Media. Como hemos visto en sesiones anteriores, el comportamiento del hombre con sus semejantes depende de diferentes situaciones, de cómo se modulan estas y cuáles son las condiciones que cada una de las personas tiene para desenvolverse en su entorno social y cultural. Por lo tanto, debemos tener en consideración este tipo de factores que contribuyen al desarrollo del hombre o a hacer que aparezcan ciertas actitudes ante situaciones que pueden resultar ya sea favorables o adversas. Por lo tanto, es importante tener en consideración los cambios que tienen las sociedades a través del tiempo, porque este tipo de situaciones que mudan, las condiciones que la componen, hacen que aparezcan diferentes actitudes del ser humano y que su comportamiento se encuentre sujeto a las variaciones y que por lo tanto este tipo de situaciones nos sirvan para reflexionar cuál es nuestro entorno, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos a partir de estos modelos históricos que nosotros vamos a ir determinando. Es importante considerar que la existencia del tiempo tiene una cierta narrativa. Existen diferentes concepciones del tiempo según quién lo cuente, qué cultura haga un relato en relación con el tiempo. La conciencia que nosotros tenemos del tiempo es una conciencia que tiene una representación parecida a la de una línea. En esta línea encontramos diferentes segmentos en los que van ocurriendo los sucesos y a partir de ahí nosotros podemos hablar de un tiempo presente al cual le anteceden hechos que han quedado en el pasado y que nosotros podemos albergar ciertas esperanzas que se colocarán en el futuro. De modo que la idea del tiempo que nosotros concebimos de manera general es una idea lineal. Como mencioné hace un momento, existen otras formas de concebir el tiempo, pero la nuestra tiene esta característica de una flecha, una cierta linealidad que inicia en el pasado y que nos proyecta al futuro. Si nosotros tuviéramos que hacer una división de las edades de la cultura y el hombre, nosotros podríamos colocar una división en diferentes periodos de la humanidad o segmentos en el que encontraríamos un periodo de conocido como la antigüedad, y a este le seguiría un periodo que vamos a llamar la Edad Media, y este sería continuado en otro periodo llamado como la modernidad. Estos diferentes periodos que nosotros hemos estado abordando, la vez anterior hablamos de el modelo clásico de los valores y de las virtudes propias de la antigüedad. En esta ocasión nos ocuparemos de la Edad Media y en una futura sesión abordaremos las características del comportamiento, los valores y las virtudes de la modernidad. De modo que, entendiendo esta situación, nosotros podemos hablar que estos son los periodos o segmentos que en términos académicos o en términos epistemológicos podemos dividir cuál es la modernidad. Sin embargo,
estos tres periodos es comprensible que no puedan tener, digamos, fechas específicas de nacimiento y de caducidad. Nosotros podemos hablar de una manera muy vaga de cuándo podríamos localizar algún evento que le da principio y que le da fin. Por ejemplo, en el caso de la antigüedad, podríamos pensar que en términos del conocimiento hablaríamos de la antigüedad con la primera de las apariciones estrictas del pensamiento, que sería en los tiempos de Tales de Mileto, alrededor del siglo VI a.C., y que la antigüedad terminaría con la muerte de uno de los clásicos de ese periodo, que se correspondería con la muerte de Aristóteles. En la Edad Media podríamos hablar de otro periodo, pues, que comenzaría, digamos, con la construcción de ya un cierto pensamiento a partir de el entorno que podríamos localizar en cuanto a el concilio de Nicea en el 326, pero estas determinaciones, digamos, son un tanto, digamos, atrevidas o muy gruesas, un poco burdas. La mención que hacemos de estos hechos es para dar solamente una idea muy general, porque no podemos señalar fechas específicas, sino que estos se van dando en una dilución de las características de una época y la aparición de otros elementos. Podríamos decir que el fin de la Edad Media se da cuando existe ya una ruptura de todos los modelos que estructuraron y que se articularon en torno a los factores característicos de la Edad Media, y que la modernidad, digamos en términos académicos, pues sería cuando advienen formas diferentes de la organización del conocimiento, de la política, de la ciencia, de las percepciones artísticas, entre otros. Por tanto, estos diferentes periodos que nosotros estamos observando en este momento, la antigüedad o la época clásica, la Edad Media y la modernidad, tienen ciertos momentos de transición, ciertos periodos de transición que nosotros podríamos, en este momento, serían intermedios entre la antigüedad y la Edad Media, entre la Edad Media y la modernidad. Y el primero de ellos, pues, sería una época que se conoce como el helenismo, es decir, la difusión de las ideas propias de la antigüedad y del conocimiento griego. Los griegos a sí mismos se llamaban helenos, y el segundo momento sería el del Renacimiento, cuando hay una ruptura entre los modelos propios de la Edad Media o del sistema feudal, y que aparecen nuevas formas, y entonces este periodo de transición segundo entre la Edad Media y la modernidad se conoce como el Renacimiento, ¿verdad? Y es importante tener en consideración estos periodos de transición, porque van a permitir que se forjen algunos factores específicos que van a consolidar las características propias de cada segmento de los periodos de la humanidad. Por tanto, es importante que tengamos en consideración que cada uno de los periodos tiene como un pivote de la creación humana que se concretiza, digamos, en términos de las creencias, del saber, el conocimiento, el comportamiento, las relaciones del orden humano en términos políticos, por ejemplo, y como características de la cultura, pues ciertas matrices o ciertas fuentes. Usualmente hay una fuente en torno a la cual nosotros podríamos
caracterizar cada uno de estos tres periodos, y estas características, o a esta característica de cada periodo, le vamos a llamar matriz del periodo apropiado, del periodo correspondiente. En el caso de la antigüedad, pues tenemos la disolución del pensamiento mítico, como habíamos visto en la sesión anterior, y el advenimiento de la concepción del conocimiento humano en torno a las características más propias del hombre, como el logos o el pensamiento. Por otro lado, la Edad Media se caracteriza precisamente por tomar como fuente de las articulaciones que la caracterizan, pues la idea de Dios y todo lo que nosotros podríamos desprender en términos teológicos. Y finalmente, en la modernidad, pues lo que nosotros tenemos como fuente de todas las construcciones humanas, de todas las esferas disciplinarias de los saberes, son la razón o el ejercicio precisamente de la racionalidad. En ese sentido, nosotros tenemos pues los tres periodos de la humanidad que tienen ciertas matrices o características, y que éstas se apoyan, en el caso de la antigüedad, en el pensamiento, en el caso de la Edad Media, se giran, su pivote se encuentra en torno al problema de la fe, y la modernidad se desarrolla a partir de la fuente, de la matriz de la racionalidad y los productos del entendimiento humano. Habíamos mencionado pues que existen dos periodos de transición. Para poder abordar el asunto de la Edad Media, recuperemos el problema de estos dos momentos de transición. Por un lado sería el helenismo, del cual nos vamos a ocupar brevemente hoy, y del Renacimiento, al cual le dedicaremos una sesión posterior, por la importancia misma que tiene este periodo que va de la Edad Media a la modernidad. Para ocuparnos hoy entonces de la Edad Media, es importante que tengamos en consideración la fuente que le antecede, el momento de transición, que es el helenismo. Como decía hace unos momentos, cuando termina la antigüedad, que es una época clásica porque justamente es la cultura griega la que nos provee de estas nuevas herramientas de la humanidad, que consisten en concebir el mundo ya no a través de explicaciones míticas, sino a través de el producto del pensamiento humano y la articulación de lo que vamos a conocer ahí como el logos, que es pues un factor propio de la razón, y que tiene su gran esplendor en el siglo IV en términos de la concepción del tiempo para la perspectiva occidental. Nosotros hablamos de que vivimos en un año determinado después del nacimiento de Cristo, o los hechos que hayan ocurrido, pues llamamos que, por ejemplo, el esplendor de una cierta cultura tiene su desarrollo en el año, digamos, por decirlo de alguna manera, en el 1200 antes de Cristo, si es que nos refiriéramos, por ejemplo, a las batallas épicas que se describen en documentos como la Ilíada y la Odisea, de donde emanará posteriormente el nacimiento de las articulaciones del pensamiento en la edad clásica o edad antigua. En el siglo IV antes de Cristo es la fecha que nosotros podríamos ver a lo largo de este siglo, el siglo IV, el esplendor a través de tres personajes. El esplendor del pensamiento, primero con Sócrates, que él recaba
sus propios conocimientos de pensadores anteriores a él, como sería el caso de Pitágoras, que había sido un viajero que recoge las enseñanzas, por ejemplo, de los conocimientos egipcios y que las hace parte de sus propios postulados. Un alumno de él sería Platón, y Platón a su vez tendría un alumno muy destacado que sería Aristóteles. Por lo tanto, Sócrates y Aristóteles, pues entre ellos no se conocen, pero tienen un vínculo por medio del pensamiento platónico. El gran esplendor de la antigüedad, pues podríamos decirlo que se localiza en este siglo, en el siglo IV, y en términos de el saber, nosotros hablamos de un periodo presocrático, y en este periodo encontramos a figuras muy importantes que van contribuyendo con sus postulados para la construcción precisamente de los grandes pilares de la reflexión humana y entre otras disciplinas, lo que compete al comportamiento humano y las relaciones que hay entre las personas a partir de ideas como las virtudes, que más tarde pues serán llamadas los valores que conforman las relaciones que los humanos tienen entre sí. A la muerte de Aristóteles existe un acontecimiento que es, digamos, la conquista, por llamarlo de alguna manera, de la cultura romana que invade los territorios griegos. Y que con este acontecimiento pues, de carácter bélico comienza la decadencia de el periodo de esplendor de la antigüedad y da lugar a un espacio en el tiempo más o menos de unos 600 años que van desde la caída de Grecia hasta el advenimiento de la época feudal o de la Edad Media, donde se articulan ya ciertas características que vamos a enumerar en los momentos subsiguientes. De modo que es importante reconocer en esta época conocida como el helenismo, en la difusión de la cultura griega por el Imperio Romano y que más tarde, ya cuando advenga la Edad Media, vamos a encontrar la conformación de la raíz teológica que le da sentido a las características propias de la Edad Media. Por tanto, es importante para determinar de alguna manera, aunque no sea muy preciso, que la Edad Media comienza cuando se estructura ya un pensamiento teológico, cristiano, a partir de un momento determinado. Digamos que podríamos afirmar que el emperador Constantino I convoca a representantes que en ese momento se encontraban muy dispersos y sin ninguna articulación propia entre sí de los grandes representantes de una concepción religiosa que era el cristianismo. Constantino I, él asume que es importante que un imperio como el suyo encuentre cierto cemento que haga vínculos estrechos entre todos los pobladores de aquellos grandes territorios que habían sido conquistados, que eran dominados por las fuerzas romanas. Por lo tanto, en el año 326 después de Cristo, él estimula una convocatoria en una ciudad
que en ese tiempo se llamaba Nicea, actualmente se encuentra en Turquía y se le conoce como Smir o Esmirna, y ahí se reúnen muchos de estos dignatarios que se encontraban dispersos para que conformen ya un cuerpo eclesiástico determinado, y que a partir de ahí nosotros podremos determinar las características que tendrá la Edad Media. Por lo tanto, las características del hombre que vive en la Edad Media estarán basadas en torno a un pensamiento teológico que va a dar fortaleza, digamos, y va a darle un rostro particular a este periodo que estamos estudiando en esta ocasión. Pasemos entonces a ver algunas de estas características. El hombre de la Edad Media concibe que su vida se encuentra determinada entre un principio y un fin. Pero este principio tiene efectos en una serie de sucesos que se encadenan entre sí a partir de un hecho que les da origen, y que es la concepción del pecado original, y que el tránsito del hombre por la existencia va a llegar a un fin, y este fin pues es el juicio final, ¿verdad? Estos elementos son muy importantes porque encontrarnos nuevamente con la trascendencia, es decir, salir de la concretud de este mundo y reunirnos con la divinidad, tendrá lugar con posterioridad al juicio final. Cuando, según la concepción medieval, cuando nosotros llegamos a este mundo, ya traemos con nosotros el pecado original, y cuando nos vamos y seremos enjuiciados, el acceso a la trascendencia tendrá que ver precisamente con este periodo del principio y del fin. Por esto mismo, el comportamiento del hombre estará afectado por esta concepción que se tiene entre el principio y bueno, la idea del juicio final. Ahora bien, el hombre, cuando se desarrolla en este ínterin que va del pecado original, del nacimiento, a el juicio final con la muerte, tiene una estrecha relación con el trabajo que se desempeña. Pero el trabajo del hombre medieval está destinado por el concepto de Dios, ¿verdad? El destino que Dios le otorga al hombre medieval puede localizarse en la clase social que cada ser humano vio en el momento de su nacimiento. Por lo tanto, cuando alguien nace dentro de una familia determinada, en ese momento está ya señalado para seguir un destino determinado. Si alguien pertenece a una clase de artesanos, pues su destino consiste en cumplir adecuadamente las tareas que le corresponden como artesano. O si el destino de esta persona se encuentra en el nacimiento de una familia noble, pues deberá cumplir con las tareas que le corresponden según los designios de la naturaleza. Por tanto, la realización del hombre, que es el trabajo mismo, está dada en términos precisamente de las actividades que tendrá que hacer en la sociedad en la que vive y en la que nació, y la que le fue dada por
su destino natural. Para él entonces es muy importante la relación que establece con su comunidad. El hombre tiene una responsabilidad directa con el entorno, la comunidad, y esto es una herencia inmediata con la edad antigua, ¿verdad? Donde intentar romper con los límites del estrato social en el que alguien nace, pues se traduce como una especie de corrupción del alma. Por lo tanto, la clase social a la que uno pertenece, como había dicho, y solamente para subrayarlo y para recalcar, es una condición que viene dada por la naturaleza. Ahora bien, es importante abundar en otras esferas propias de la Edad Media. La clase social, como lo acabamos de mencionar, es una de ellas. La responsabilidad que se tiene con la comunidad es una responsabilidad muy estrecha que debe observarse a los ojos de Dios mismo. Y aquí encontramos dos elementos muy importantes porque la clase social que nos ha determinado de acuerdo a nuestro destino no puede moverse. Existe una conciencia muy fuerte, muy sólida en torno a este precepto. Por otro lado, el conocimiento propio de la época, el acceso a los saberes, es algo que está muy cuidado porque el conocimiento no puede abrirse a todas las clases sociales o a todos los hombres. Debe encontrarse, por tanto, este conocimiento muy controlado porque la construcción del mundo a partir de la idea teológica es una elaboración, digamos, hecha a partir de los misterios que Dios ha articulado, ha instrumentado para que el hombre pueda vivir ahí con ciertas oscuridades ante algunos misterios que él mismo ha construido o ha modulado para que el hombre pueda ir desentrañándolos. Entonces, la erudición y el saber corresponde a ciertos grupos muy determinados que van transmitiendo sus saberes de maneras muy particulares y muy propias, ¿verdad? El conocimiento medieval, por lo tanto, no es un conocimiento abierto, como lo habíamos ya afirmado, sino que se transmite, digamos, de carpintero padre a carpintero hijo y entre carpinteros, entre las comunidades de carpinteros. Lo mismo sucedería, pues, con algunos otros oficios, porque el mundo hay que verlo precisamente como un misterio, como con una perspectiva de luces y de sombras, pero donde siempre se encuentra habitando el mal. Y debemos cuidarnos de ese mal porque el mundo está lleno de peligros y que habría que tener en consideración precisamente estas características para poderse desarrollar en el mundo y lo que él entraña. Veamos esta cita que quiero compartir con ustedes precisamente para observar las características del conocimiento en el momento. Recordemos que el conocimiento se articula en torno a una disciplina que es la ciencia. Dice esta cita que comparto con ustedes: la vida cotidiana de los hombres se vivía completamente al margen de la ciencia. La ciencia y la magia, que aún no se habían diferenciado de ella, permanecían ocultas por un lado de misterio,
y a menudo se asociaban a nociones tales como lo diabólico y lo pecaminoso. Precisamente por estas características, habría que tener mucho cuidado y habría que saber que el conocimiento podría ser también un conocimiento que nos incline hacia la comisión de actos que no son buenos y que no están relacionados con la divinidad, sino con su contraparte, el mal. En tal sentido, entonces, el conocimiento gira en torno al problema de la fe. Nosotros conocemos a partir de la fe. Y para tener acceso a los nuevos saberes, tenemos que ubicarlos a la luz de la creación divina y que es la que nos permite ir desentrañando lentamente el descubrimiento de nuevos saberes. El comportamiento humano, por tanto, tiene sus bases en los propios preceptos emanados de la religión. La forma en la que el hombre se va a desenvolver en su conocimiento, en sus relaciones con los otros hombres, tiene que estar apoyada a partir de las premisas de carácter religioso. Y con ellas entonces se van a formar los valores o en este momento las virtudes. ¿Cómo nos encontramos con la trascendencia en este mundo de misterios? Y esto se hace a partir de las celebraciones religiosas. Las celebraciones religiosas son las que nos permiten acceder a aquello que se encuentra más allá de lo concreto y de lo que se vive. Una celebración religiosa, como digamos, podríamos nosotros aún comprenderlo en los lugares donde aún se llevan este tipo de manifestaciones, como puede ser la misa misma, las procesiones, las fiestas que se hacen en torno a las criaturas a las que se dedica un poblado determinado, ¿verdad? Acceder a lo divino es hacerlo a través de la participación comunitaria en donde tienen lugar las celebraciones de carácter religioso. Un momento importante entonces es la construcción del cristianismo medieval es la que nos permite concebir cuáles son los ejes de la conducta y del comportamiento humano. El hombre está empujado a actuar correctamente en términos del bien, porque lo contrario consiste en el mal. El cristianismo, por tanto, tiene los límites, impone al ser humano los límites donde emerge el mal. Y cuando nos encontramos con el mal, pues su comisión se lleva a cabo, tiene efecto por medio de las malas obras. La contraparte es aquella que nos lleva a la luz que emana de la idea del bien, del Dios mismo. Dios es una emanación del bien y los actos que los hombres medievales hacen son para congraciarse con la divinidad. Las buenas obras placen a Dios, lo deleitan, mientras que los actos hechos a la luz del mal son aquellos que nos alejan de Dios, ¿verdad? Y de los beneficios de la divinidad. Por otro lado, cuando hablamos de la idea del juicio final, estamos hablando que los actos que en ese momento determinado comparezcan en el tribunal divino son los que nos van a permitir acercarnos por la eternidad a Dios. O por el contrario, si estos incurrieron en actos de corrupción, actos
hechos dentro de los márgenes y en la esfera del mal, pues entonces la condena que nosotros tendremos será de esta naturaleza. La idea que habíamos mencionado previamente del pecado original es una idea constante para la conducta del hombre en términos de las características medievales. El hombre, pues, debido a este pecado original, es una criatura imperfecta que está sujeta por el libre arbitrio a cometer en ocasiones actos buenos o en ocasiones actos malos. No importa que durante un tiempo determinado haya sido una persona inclinada una vez y otra vez y otra vez al bien, siempre existe la posibilidad de que cometa un acto erróneo y que esto lo aleje de Dios. Por lo tanto, hay que tener en consideración que esta inclinación al mal, esta imperfección del hombre, se debe precisamente al pecado original. La comisión de actos malos, de actos pecaminosos, es porque entonces el pecado original nos acompaña en todo momento y nos hace proclives a la comisión de la maldad, ¿no? La iniquidad. En ese sentido, para poder actuar correctamente frente a los ojos de Dios, se constituye desde la matriz teológica una idea que es fija, es única y que nos da, digamos, tres características fundamentales en los valores de la Edad Media y que este conjunto de valores o de virtudes de la Edad Media debe seguirlos cada uno de los hombres para poder actuar correctamente. Los valores entonces en la Edad Media son valores de carácter teológico y que consisten en la fe, en la esperanza y en la caridad, actuando en términos de lo que place a Dios y alejándonos de aquello que tiende a la comisión del mal. Hay ciertas actitudes humanas que que nos conminan a un cierto actuar, y el actuar, digamos, a la luz de algunas características. Una de ellas es que cuando se comete un acto que es considerado malo, pecaminoso, o un acto que corrompe nuestra alma, pues adviene una sensación de remordimiento. Otra característica que también viene desde la época clásica en la antigüedad, como otro de los valores, es la idea de la sabiduría. Pero la sabiduría no es una virtud como sí lo era en la antigüedad. La sabiduría aquí es la capacidad de reunir todas las virtudes y que en este conglomerado podamos nosotros modularlas dentro de nuestras acciones. Una de las grandes aspiraciones de los hombres de la Edad Media, de este periodo feudal, que gira en torno a los dictados teológicos y a los conocimientos emanados por la fe, es la honradez o el honor. La honradez es fundamental durante la época medieval. Lo más preciado que había para un hombre precisamente era el honor. Tal vez para el hombre de nuestro tiempo, del tiempo que ahora vivimos, sea el dinero, entre otras de las características, ¿no? La conquista del dinero para poder adquirir bienes, pero en la Edad Media no. En la Edad Media lo fundamental, el eje sólido de la conducta del hombre era ser un hombre honrado, porque se tenía honor. Cuando nos faltaba esta característica, no teníamos ya nada
con lo cual enfrentarnos al resto de los hombres. Quien no tenía honra no tenía nada. Recurriendo nuevamente a esta pensadora, Agnes Heller, retomemos esta pequeña cita que nos habla justamente del honor. Dice: el honor era lo mínimo que se exigía, constituía un elemento esencial si uno quería reputarse a sí propio de caballero. Aquel que perdía el honor lo perdía todo. Ya no era caballero, sino era un don nadie. Por eso era fundamental para el hombre de la Edad Media participar en la conquista del honor. Por lo tanto, la sociedad estaba agrupada justamente en sus clases sociales en torno al honor. Si el señor feudal, que era aquel que defendía un cierto territorio, gozaba de honor, este emanaba para el resto de las clases sociales y por lo tanto, en un momento determinado de desafíos políticos, de desafíos bélicos, había que luchar con él si lo que él perseguía justamente contribuía al honor de toda la comunidad, de toda la congregación de los siervos de la gleba y de lo que era el feudo en el que este señor feudal pues gobernaba. Por tanto, la honra y las virtudes y los valores que se jugaban en torno a él eran fundamentales y eran muy importantes. El hombre honrado procedía también de una idea teológica que tiene que ver con la perfección de los seres. Había que participar de esta perfección y el ens realissimum, o el ser más perfecto de todos los seres, era Dios. Y abajo de él pues se iban sucediendo criaturas que eran perfectas pero no tan perfectas como Dios, ¿no? Por ejemplo, la Virgen gozaba de una perfección, aunque no era la perfección que tenía el ens realissimum, que es Dios. Los santos gozaban de una perfección menor a la de la Virgen, los clérigos, los nobles y después el pueblo llano, ¿verdad? Entonces, participar de esa honradez que emanaba del señor feudal era ser honrado a sí mismo y pues había que serlo ejerciendo los valores propios que correspondían en los términos teológicos y que nos vinculaban con la comunidad, ¿verdad? Ser un hombre honrado era, por lo tanto, sujetarse a estas jerarquías axiológicas. Cuando hablamos de una axiología o de un cuerpo axiológico, estamos refiriéndonos a un cierto número de valores que rigen nuestra vida. La vez anterior revisamos algunas virtudes que tenían los hombres de la Edad Antigua. Ahora hemos ya mencionado algunas de estas virtudes y valores que son notables en la Edad Media, y a este conjunto de virtudes y de valores le vamos a llamar un cuerpo axiológico en el que aparece una jerarquía de valores o una jerarquía axiológica. Y se aspira el hombre honrado a que se constituya como un modelo en el cual se van a replicar el resto de los miembros de la sociedad. Si hay alguien, si hay una criatura con la que siempre podemos forjar los lazos o consolidar los lazos propios de la comunidad, pues entonces estamos imaginando una persona con la cual nosotros podemos contar en cierto tipo de situaciones, porque esta persona va a auxiliarnos cuando haya menester, mientras que ocurran situaciones difíciles y complicadas y que los lazos que vinculan a la comunidad feudal
van a permitirles salir adelante. El señor feudal se va a constituir como un modelo y el resto de la comunidad va a participar, por tanto, de ese conjunto de valores y los va a llevar a cabo para que haya un hermanamiento, digamos, religioso entre todos los miembros y esto les permita dar cara a las situaciones complicadas, difíciles y que va a contribuir a consolidar la comunidad y que entre ella no habrá traiciones, ¿verdad? En términos de esta comunidad de carácter que obedece a sus actitudes, a un carácter axiológico, es decir, de valores y de virtudes, parece ser que el hombre medieval tiene entonces un cierto molde al cual debe acomodarse. El hombre medieval tiene características muy específicas a las que debe obedecer y se debe ajustar, porque si no ocurre de esa manera, entonces se aleja de el modelo propio del hombre medieval. Al alejarse ocurre la comisión del mal y la corrupción del alma. Podríamos entonces señalar como una característica muy importante que en la Edad Media se pretende que la idea teórica del hombre, sus actitudes, lo conviertan en un molde, un modelo que debe ser replicado, debe ser mimetizado por el resto de la comunidad de los hombres. No debe salirse de ese modelo y que debe adecuar su comportamiento al sistema de la conducta propio del tiempo conocido como la Edad Media o el feudalismo. Dentro de estas articulaciones, por tanto, había que cuidarse de que nuestra alma se mantuviera en la luz y la claridad del bien, porque estaba amparada por el comportamiento que complace a Dios. Lo contrario sería llevar a cabo actos equivocados, actos que nos acerquen a el mal que está encarnado, está concretizado en la figura de Satanás. Acercarnos a Satanás, acercarnos a él por medio de actos equivocados, es contribuir a la destrucción de nuestra alma, hacerla que ésta se corrompa. Y esto lo hacemos porque el hombre está sujeto a ciertas debilidades. El hombre es débil, el hombre comete flaquezas y éstas residen en torno a algunas inclinaciones que tiene hacia el dinero, hacia las prácticas de la corrupción carnal y porque aspira a un poder que abre apetitos posteriores y que se convierte en un apetito desmedido. El mal en este sentido es algo que destruye, que aniquila. Cuando nuestra felicidad estriba en la acumulación del dinero, en las prácticas que envuelven al cuerpo y a la carne, en la orientación de nuestro deseo hacia un apetito desmedido por el poder, entonces nos estamos acercando a estas características propias del mal y de la encarnación del mal, que es la idea de Satanás. Por lo cual, el hombre medieval debía
cuidarse de todas estas tentaciones que tenían en muchas ocasiones representaciones simbólicas y que el mal hablaba a través de algunas articulaciones muy particulares a las que habría que darles su propia hermenéutica. Bien, las aseveraciones, el discurso que hemos organizado para la sesión de hoy se encuentra articulado en algunos autores que nos dan una idea de la composición de las características propias del comportamiento que tiene el hombre medieval, cuáles son sus valores y cuáles son las virtudes que persigue. Aquí compartimos con ustedes los textos que nos ayudan a darnos una idea de cuáles son los valores del periodo conocido como la Edad Media. Los depositaremos en la caja de materiales que se encuentra en el Classroom de nuestro grupo de estudios de la ética y los valores. Agradezco mucho la atención prestada a este video. Quedamos al pendiente de observaciones y preguntas. Hasta un futuro encuentro.